unas garantías, hay formas. Miren, te voy a decir un ejemplo. Aquí actualmente en el proceso se necesita que encuentren a la persona para notificarla. Pero como le estoy diciendo, está escondida, está fugada, está muerta, está migrada, y por lo tanto, como no se puede hacer la notificación personal, entonces resulta de que el proceso no avanza. No avanza. Entonces, hay elementos dentro de nuestros procesos ordinarios de carácter penal, judicial, que tienen algunos problemas que dificultan la impartición de justicia oportuna, y la desesperación de la gente de no recibir por parte del Estado una respuesta a su reclamo de justicia hace que después existan esas reacciones violentas como linchamientos y cosas de esa naturaleza. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque me parece interesante, yo creo que todos estamos de acuerdo que se castiga a los que están haciéndolo mal. Correcto. Yo creo que eso no hay discusión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, le pregunto yo a usted, ¿hay posibilidades, supongamos que yo tengo un local, una casa, algo que alquilé a alguien, Sí, con todas las de la ley, según yo, y lo utiliza para cualquiera de estos delitos que están contemplados dentro de la ley? ¿Me la quitan a mí? Porque No. a él no se la van a quitar. ¿Cómo No. funciona eso? Yo creo que ese No. es parte del miedo que muchos ciudadanos puedan tener en cuanto a que, siendo ellos inocentes, digamos, que con la agilidad de la ley, que está muy bien para precisamente por los fines que usted estaba comentando, pero a los inocentes, digamos, a los que no se enteraron de que de alguna mala jugada entró por ahí el crimen organizado. los derechos de los terceros de buena fe están absolutamente garantizados. En cualquier momento del proceso de investigación, incluso cuando ya está dentro de un tribunal, usted puede presentar sus pruebas de descarga. No hay ningún problema en con 48 eso. horas, igual dentro de No, mire, no confundamos ciertos plazos que agilizan. En cualquier momento del proceso, y ese proceso está definido en todo un capítulo de la ley de extinción de dominio, usted puede presentar sus pruebas de descargo. Porque usted como tercera fe no siempre sabe exactamente cuál es el uso final. Exacto. Que le hacen un bien, pero usted puede mostrar y demostrar que usted fue mal utilizada, fue aprovechada en su buena fe para que ese bien sea utilizado para una fechoría. Caso, por ejemplo, de que usted alquila un local o una casa y es utilizado, por ejemplo, para un secuestro. Ajá. Usted puede demostrar claramente de que usted no sabía que era utilizado para eso. Es más, miren, las escrituras hoy por hoy de arrendamiento, usted lo sabe perfectamente, hay cláusulas que dicen que solo puede ser utilizado ese bien para casa de habitación y para ninguna otra cosa. Ahí empieza ya el proceso de defensa de parte suya. Yo creo que había que aclarar ahí dos cosas, Tuti, y que usted tocó el ejemplo, solo con una aclaración anterior al diputado y a toda la audiencia. El comiso solo se puede efectuar para bienes muebles, no para bienes inmuebles. Eso ya es un fallo jurisprudencial. El comiso es una pena accesoria a una pena principal, y tiene razón el señor diputado, tiene que esperar el Estado esos 4 o 5 años que tarda un proceso para que esos helicópteros, yates, motos rápidas, pueda el Estado aprovecharse. Ahí sí funcionaría la ley de extinción de dominio, pero aclaremos, los inmuebles es muy diferente, apartamentos, viviendas, fincas, etcétera, etcétera, porque esta ley puede llegar a ambos tipos de bienes, tanto a los muebles como a los inmuebles. Entonces, regresando siempre a esa idea, pero él lo mencionó bien claro, hay un proceso penal. Y desde que hay un proceso penal... Yo nunca mencioné penal, yo dije un proceso definido en la ley de extinción de dominio. Así de claro. Lo repito de nuevo. Entonces el diputado dijo, hay un proceso penal en que se persigue a un extorsionador. No insista en el proceso penal, no estoy hablando de extinción de dominio de proceso penal, porque no es un proceso penal, es un proceso autónomo, independiente, con sus propias reglas de juego. En el ejemplo que dio el diputado sobre el proceso penal, cuando se refiere a que se persiguen extorsionadores, bandas que han apropiado bienes, nos estamos refiriendo a un proceso penal. Para perseguir a alguien por extorsión, por exenciones, tiene que ser un proceso penal. Yo no me estoy refiriendo al proceso que establece la ley, porque como usted bien lo dice, es un proceso independiente, que eso es todavía más complejo para los que estudiamos el derecho, porque no existe ningún proceso que no sea o penal, o civil, o administrativo, no existe otra línea de proceso, y desde que se tiene que emitir una sentencia, pues tiene que darle alguna naturaleza al proceso. Pero yo regreso al caso que usted daba, que era lo que más le preocupaba en una conferencia que dimos a empresarios. Me dicen de una inmobiliaria, mire, viene una persona y me compra una casa, y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Investigar la procedencia del dinero con el que me está comprando. Le estamos transfiriendo a la población la obligación de investigar al comprador, que es una buena cultura. Estamos acostumbrados a investigar al vendedor para ver si realmente es el propietario del inmueble, pero tener que investigar al comprador es mucho más complejo. Esa es obligación de otros entes de gobierno, no del Estado, porque al usar Estado estamos involucrándonos a todos. La Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria, el ente de la persecución penal, son los que deben encargarse de que ese enriquecimiento ilícito no exista.
Pero ahora la inmobiliaria, una venta de agroindustria, una venta de vehículos, va a tener que investigar también a sus posibles compradores. Y esto ocasiona problemas, desconfianza. Me decía una cliente que vende en la agroindustria, me dice, mire, yo vendo en Petén, yo vendo en Izabal, etcétera, y la gente me iba a comprar. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona, mire usted porque es hermano de un apellido muy famoso, porque los apellidos han causado perjuicio a las personas, ¿verdad? Por la naturaleza que se ve, no le vendo. ¿Ya? Entonces yo quiero trasladar esa moralidad a la población, lo coloco en riesgo. ¿Ya? Entonces ya no es una extinción de dominio, sino que es una extensión de seguridad. La finalidad sigue siendo la adecuada. Seguimos respetando la intención tanto del ponente de la ley como el Congreso cuando aprobó. Pero desde que hay una presunción legal, Tuti, en que ya se presume que su bien es ilícito, lo que sucede es que ahora usted va a tener que ir a probar dos cosas. Va a tener que probar que es el legítimo propietario, lo que haría con una certificación de registro de la propiedad, y va a tener que probar que usted adquirió ese bien con cheques, transferencias, con un conjunto de insumos que la persona no ha guardado, no ha establecido. No le podemos trasladar esa obligación. Lo delicado es que se presume, el artículo es bien claro, se presume que el bien es ilícito. Entonces desde ya le están diciendo, su bien no está correcto. Ahora, tiene que llegar usted y probar que sí lo comprobó. Claro. Y tenemos en el interior de la República, el señor diputado lo conoce muy bien, que las personas, nuestros abuelos, compraban de palabra, mira, te compro de aquí del río al palo de mango, y los derechos posesorios no se han registrado históricamente y se complica más. Exacto, porque no tenemos demasiado tiempo, me gustaría poder seguir y seguir y seguir. Claro, claro. La recomendación, quiero decir, para las personas a lo mejor que sí tienen bienes de cualquier naturaleza, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían asesorarse para ellos estar respaldados? Lo primero no hay que paniquear, digamos. No hay que paniquear, yo creo que estos argumentos que infunden miedo y temor y que el Estado o los centros de investigación van a ir detrás de los bienes de las personas, esto es falso y creo que lo único que busca es generar una situación de pánico. Y le voy a aclarar aquí al licenciado, miren, me extraña que usted no conozca la ley de lavado de dinero y otros activos. Ya los desarrolladores, los desarrolladores inmobiliarios, los intermediarios mobiliarios, los joyeros, ya son sujetos obligados. Extinción de dominio no hizo absolutamente nada porque eso ya está vigente desde el año 2001. Un desarrollador inmobiliario, un intermediario inmobiliario ya tiene la obligación desde el 2001 de investigar la procedencia de los recursos con que alguien le compra un bien. Así que no me venga a decir que es porque extinción de dominio hoy se está aplicando eso nuevo. Desde el 2001 la ley de lavado de dinero u otros activos creó la figura del sujeto obligado y los desarrolladores intermediarios mobiliarios son sujetos. No, pero en su exposición usted generó un pero entonces, no, ahora, lo que yo vengo a decir aquí es lo el mismo, tema, nos traslada a nosotros la responsabilidad. Y entonces, pero eso ya está desde el 2001. No. En pero desarrolladores es una obligación que tiene que ser del gobierno, no de las personas. Claro, las personas están empezando a colaborar, las inmobiliarias, las aseguradoras, todo el mundo está colaborando, pidiendo sus formularios de declaración, todo el mundo está tratando de hacer las cosas bien. El problema es de que ellos sí cuentan con los recursos para hacerlo, tienen que invertir en quienes los asesore, en dónde nos incluimos nosotros, y claro que conocemos la ley de lavado, nosotros la editamos académicamente para nuestros estudiantes, tenemos el conocimiento de la misma. Lo que yo le quiero decir es de que no podemos trasladarle al que compra la joya, al que viene a comprar el inmueble, esa obligación. Hay puntos definitivamente que podríamos seguir discutiendo, como bien lo decía, la ley ya está en vigencia, entró en vigencia hace unos días, fue el 29 de junio específicamente, se está terminando de arreglar ciertos detalles, como bien nos lo exponía el diputado Rayo, sobre quién será el ente que lo dirija, que lo fiscalice, etcétera. La última pregunta, y para concluir, por favor, seamos breves, es la seguridad para las personas que vayan a impartir o que vayan a dictaminar o que vayan a manejar este tipo de situaciones. ¿Se les va a dar extra, se va a manejar? Porque hemos visto que muchos jueces, muchos fiscales se han retirado de casos precisamente cuando aparentemente está por ahí infiltrado el narcotráfico o el crimen organizado. ¿Qué va a pasar en estos casos? Mire, sin lugar a dudas, la protección de los operadores de justicia, y no solo por extinción de dominio, sino porque en general la inseguridad en el país está muy deteriorada, es una función del Estado. Y evidentemente el organismo judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación tendrán que hacer sus esfuerzos adicionales. Pero no solo por extinción de dominio, le insisto, el Estado tiene un deber constitucional de garantizarle la vida y la seguridad a la gente. Sin embargo, no ha sido así en muchos casos. Evidentemente, y con una ley de estas seguramente, o en algunos casos, se incrementarán los riesgos. Pero déjeme decirle una cosa,
La cantidad de operadores de justicia que he conocido en los últimos 3 años, producto de la socialización de extinción de dominio, me ha sorprendido la valentía de tanta mujer que ha estado al frente de casos que a veces no salen en los medios porque no son mediáticamente sexys, pero hombres jóvenes, fiscales auxiliares, fiscales del Ministerio Público, de la gente de inteligencia, de la gente de la IBE, mire, son guatemaltecos y guatemaltecas, héroes y heroínas de este país que son anónimos, pero como no salen en los medios porque no son producto, o gracias a Dios no son sujetos de un atentado o incluso de un crimen, hacen su trabajo en silencio, y esa es la gente que hay que apoyar, esa es la gente que hay que motivar, y es la gente que vio en extinción de dominio un mecanismo eficiente y eficaz que elimina los vicios de los procesos penales que evitan que se imparta justicia. Insisto, no temor, no pánico. La ley va contra las grandes fortunas de los corruptos, de los narcos, de los extorsionadores, de los secuestradores, de los defraudadores. Eso es el verdadero sentido. El resto de la gente puede estar absolutamente tranquila. ¿De eso también se incluyen a los funcionarios públicos? Por supuesto que sí, Okay. y me incluyo yo. Tengan la certeza que voy a ser el primer político sujeto de acción de extinción de dominio, así como ya me lo dijeron claramente, que así como yo la hice, conmigo me la van a aplicar. Claro, y yo cerraría con lo mismo que dice el señor diputado. Es increíble, yo tengo la oportunidad de colaborar en la preparación de muchos auxiliares fiscales, de auxiliares en la defensa, y sí hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien en Guatemala. Lo hemos visto afortunadamente. Lo hemos visto afortunadamente, casi siempre hacen más bulla los que no quieren hacer el trabajo o los que se prestan a ciertas anomalías, pero la gente quiere hacer las cosas bien, y por eso hay que dotarlos de recursos fundamentados en el ámbito constitucional. Sería bueno realmente que investigáramos por qué no existe el delito de enriquecimiento ilícito, que es tan relevante, porque la misma ley de extinción de dominio persigue peculado y otros. En el ámbito de la administración pública nos hace falta el enriquecimiento ilícito. Ya está en extinción de dominio, artículo 4, literal B. Léamelo bien y ahí está la causal de enriquecimiento ilícito. Pero el problema está que no está tipificado en el Código Penal. Porque no nos han apoyado. Yo he firmado 3 iniciativas y 3 dictámenes para que se tipifique. Responsable al diputado de eso. Yo creo que él está malinterpretando la idea. Pero lo que decía él en su cierre, no se preocupen los que están bien, solo organicen bien sus propiedades, verifiquen que tengan todo de acuerdo y generemos una nueva política, y eso sí es importante para toda la población, que todos sepan de que no nos tenemos que preocupar solo por comprar o por tener nuestra propiedad, también tenemos que buscar que cualquier otro insumo como cheques, transferencias bancarias y todo, se hagan dentro del marco legal, declarar lo que debe ser dentro de la escritura pública que mencionaba el diputado, y ojalá que exista el enriquecimiento ilícito. Ya me están cortando el tiempo, de verdad. Yo les quiero agradecer a ambos su presencia, su exposición, sobre todo de esta ley de dominio que ya está, repito, en vigencia en Guatemala. Diputado Mariano Rayo, muchísimas gracias. Licenciado Omar Barrios, gracias también a usted. Claro, sí. Yo creo que también lección para todos nosotros, informarnos un poquito más, interesarnos, porque de verdad es nuestra obligación también como ciudadanos. Nos afecta, no nos afecta, cómo nos afecta. Interesémonos por investigar un poquito más, por escuchar, por comentar con otras personas. Vale la pena que así nos enriquezcamos todos y enriquezcamos hacia Guatemala. 8:11, a la pausa, ya volvemos.